como una aplicación del diodo Zener. Entonces, partiendo del circuito regulador en paralelo, se llama así porque el elemento regulador, que es el Zener, está en paralelo con la carga. Entonces el voltaje en la carga, que está marcado como VO, es el voltaje del Zener, que habíamos dicho se mantiene casi constante ante un rango de variaciones en la corriente directa, o perdón, la corriente inversa, ¿no? Porque el funcionamiento como regulador del Zener se da en polarización inversa, en esta zona. Entonces, mientras la corriente se mantenga entre el valor mínimo y el máximo, el mínimo lo establece el fabricante y el máximo lo debemos cuidar para proteger al diodo, porque si excedemos esa corriente podría llegar a disipar mucha potencia, lo que significa elevar mucho su temperatura y destruirse el diodo. ¿Bien? Entonces, primero la corriente mínima para que el voltaje se mantenga en el voltaje Zener. Y segundo, la corriente máxima para evitar que se destruya por exceso de temperatura, ¿no? Ambos parámetros los proporciona el fabricante, ¿no? El fabricante dirá: la corriente mínima de este diodo es no sé cuántos miliamperes, la máxima la establece en la potencia. Se dice que es de 1 watt, entonces podemos calcular la corriente máxima dividiendo la potencia entre el voltaje Zener. Bien, entonces habíamos escrito la ecuación de suma de corrientes en el nodo de salida, ¿sí? La corriente que llamé IS acá la puedo escribir como BS menos BZ, la diferencia de potencial en la resistencia RS dividido RS, ¿no? Esto. Y eso es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Y Z para abajo y D para, más bien, y O para la derecha, ¿sí? Con eso reescribimos la ecuación de esta manera. En lugar de IO, el voltaje de salida, que es VO dividido RL. Y despejé RS, ¿sí? Entonces, esta ecuación nos debería determinar el valor de RS. Sin embargo, hay 3 parámetros que varían en esta ecuación. El voltaje de S no es fijo, no es una constante, está comprendido entre un máximo y un mínimo. Eso lo determina la fuente no regulada. La fuente no regulada puede provenir de un rectificador con filtro. Entonces, tiene un voltaje mínimo y un máximo. Ahora, para que este circuito funcione, ambos, tanto el mínimo como el máximo, deben superar al voltaje Zener, porque de lo contrario no podría trabajar el Zener. ¿Ya? Entonces, BS debe estar en su valor mínimo y máximo por encima de BZ. Pero es variable, ¿sí? Otro término que también es variable es BZ, pero lo vamos a considerar de muy poca variación y por lo tanto tomaremos un valor constante.
Ese valor nos lo proporciona el fabricante. El fabricante dice, este diodo regula a tantos voltios. En el denominador tengo también un término variable, IZ. La corriente del Zener es una corriente que puede variar, y para que regule debe comprenderse entre el valor mínimo que da el fabricante y el máximo que debemos cuidar, ¿no? Lo que decía, para no quemar al diodo. El otro término del denominador, BZ sobre RL. BZ podemos aceptar constante, pero RL puede variar, ¿sí? Porque este regulador lo podemos usar con una carga o con otra, ¿no? Podría ser una fuente para, no sé, para alimentar algún circuito, pero bien podría servir también para otro circuito, y cada circuito tiene su propia resistencia interna, que es la carga, ¿no? O podría servir para el mismo circuito, pero esa resistencia de carga podría ser variable, por ejemplo, en un amplificador de audio. Si yo pongo poco volumen, la resistencia de carga es más grande. Si le aumento el volumen, la resistencia de carga disminuye, entonces esta es variable. ¿Bien? Entonces, el determinar el valor de RS de esta ecuación nos lleva, teniendo tantas variables, a buscar que este cumpla el requisito de ubicarse en el peor de los casos. Y no hay un solo peor caso, sino dos. Un peor caso sería aquel en el que el voltaje Vs es máximo, ¿no? El pico de voltaje de la fuente no regulada. Ese es el valor máximo. Ahora, si ese valor máximo queremos que no dañe al Zener, debemos hacer que coincida con la corriente máxima del Zener, aunque la fuente exija menos corriente, es decir, la carga RL sea la más grande, ¿no? Entonces, en peor caso, 1 se daría cuando Bs es máximo y Z es máximo, y RL también es máximo, ¿sí? Máximo RL, menor corriente en la carga. Estamos aquí. Voy a volver a dibujar eso porque así nos entenderemos mejor en ese sentido. Voy a dibujar solamente el nodo de salida. Aquí está la corriente Bs menos Bz sobre Rs. Esta es la corriente IO y esta la corriente IZ. ¿Cierto? Ese es el nodo superior en el circuito. Este nodo de acá. Entonces, si Bs es grande, la corriente que entra al nodo desde la izquierda va a ser grande. Ahora, siendo esa corriente grande,
y la corriente en la carga pequeña, ¿sí? La más pequeña corriente en la carga, entonces queda mucha corriente hacia el Zener. Esta corriente se hace muy grande y podría quemar al diodo. Entonces voy a cuidar de que no sobrepase el valor máximo, ¿no? ¿Por qué digo RL máxima? Porque si RL es grande, esta corriente es mínima, ¿no? La mínima corriente en la carga contra la máxima corriente de la fuente debemos proteger para que no supere la máxima que puede soportar el Zener. El otro peor caso se daría cuando BS sea mínima. ¿No? Entonces llega muy poca corriente proveniente de la fuente, pero como queremos que el Zener regule y la corriente en el Zener queremos que se mantenga dentro de ese rango de regulación, podría ocurrir que cuando esta es mínima, la corriente en la carga sea máxima. Entonces está entrando poca corriente y le estamos exigiendo mucha corriente desde la carga. Lo que queda de corriente, es decir, aquella que circula por el Zener, debemos asegurar que sea por lo menos la mínima corriente de regulación. Entonces completamos el peor caso con IZ mínimo y con la corriente en la carga IO máxima. Para que esa corriente sea máxima, RL debe ser mínima. ¿Cierto? En ambos casos, hablar de RL máxima significa hablar de IO mínima, ¿cierto? Porque es inversamente proporcional, y en el otro caso, si RL es menor, esa corriente va a ser mayor. Bien, la referencia la puedo tomar de RL o de IO. Entonces, esos son los dos peores casos que debemos evitar para que el Zener trabaje en la zona de regulación, que regule y que no se quede. Bueno, entonces puedo reemplazar esos peores casos y voy a tener dos valores de RS por calcular. ¿De acuerdo? Entonces tendré dos valores de RS. Yo no sé cuál va a ser mayor, cuál va a ser menor. Pero el valor que voy a elegir para RS debe estar entre ese mayor y ese menor. ¿De acuerdo? Tomaremos un ejemplo.
queremos calcular el regulador para obtener pongamos 7.5 voltios a partir de una fuente no regulada que genera un rango entre el voltaje mínimo y el máximo de la fuente no regulada, decía, debe ser superior a el voltaje del Zener, entonces tiene que ser mayor a 7.5. Pongamos 9 y 13 voltios. ¿Bien? Para alimentar una carga cuyo valor puede estar entre 20 ohmios y 500 ohmios. Bien. Entonces queremos calcular el regulador. ¿Qué significaría eso? Significaría calcular RS y buscar un Zener que se adecue a esta condición, ¿no? De hecho, bueno, el Zener va a tener que ser un Zener de 7.5 voltios. Lo que vamos a buscar para adquirir ese Zener es que cumpla la condición de potencia, ¿cierto? Para que no se queme, y de corriente mínima para que regule. Entonces recurrimos a datos de los fabricantes y encontramos. Pongamos solución. Se usará un Zener de 7.5 voltios y 2 watts y corriente mínima
microamperes. ¿Ok? Entonces, a partir de ello voy a calcular los valores para los peores casos. ¿Sí? No necesito calcular voltaje de la fuente en su valor máximo. Ya lo sé, es 13 voltios. El mínimo es 9, ¿cierto? La resistencia de carga máxima, 500 ohmios. Y la mínima, ¿cuánto puse? 20, ¿no? Bien, la corriente Zener mínima, 30 microamperes. Me falta determinar la máxima. Y Z máxima la obtengo de la potencia Zener, ¿no? La máxima que puede tolerar, dividida entre el voltaje Zener, que ese lo voy a considerar constante. Entonces decía que la potencia del Zener es 2 watts. 2 watts dividido 7.5 voltios. ¿Cuánto da eso? $267 miliamperes. ¿Ya? Es la corriente que no quiero que supere en la rama del Zener, porque si no se pone en peligro, podría quemarse. Bien, ya tengo entonces valores mínimos y máximos, y ahora puedo entrar a calcular RS. Para el peor caso 1, debo tomar BS máximo y Z máximo y RL máximo también. Reemplacemos 13 menos 7,5 dividido y Z máximo 267 por 10 a la menos 3 más 7,5 dividido 500. ¿Cuánto es eso? $19.5, ¿sí? 19.5 ohmios. Y ahora hagamos el otro peor caso.
BS mínimo, BZ y Z mínimo. RL mínimo. 975 sobre 30 por 10 a la menos 6 micro, más 75 dividido 20. Cuatro ohmios, si es que lo redondeamos. 3,99 4. Ok, listo, ya tenemos un valor de RS para el peor caso 1 y otro para el peor caso 2. Y ahora, ¿qué valor vamos a elegir? No queremos que llegue a ninguno de los dos peores, entonces vamos a poner un valor intermedio entre 4 y casi 20, ¿no? Puedo tomar justo el del medio. 4 más 20 son 24 dividido 2, 12, ¿cierto? Entonces el RS que vamos a elegir debe estar por debajo de 19.5 y por encima de 4 ohms. Entonces podemos tomar RS igual a 12 ohms. Bien, no es suficiente con el valor de la resistencia. También debo considerar que por esa resistencia va a circular corriente y por lo tanto debe poder trabajar con esa intensidad de corriente, ¿sí? Entonces habrá que calcular también la potencia de la resistencia. La potencia en RS deberá ser igual a, potencia es voltaje por intensidad, ¿sí? O voltaje al cuadrado dividido resistencia, o intensidad al cuadrado por resistencia, ¿no? Puedo calcular el voltaje en esa resistencia. El máximo es BS máximo menos BZ, ¿sí? Esto al cuadrado dividido entre la resistencia. Entonces tengo 13 menos 7,5 cuadrado dividido 12. ¿Cuánto es eso? 2.52. 2.52 watts, ¿no? Bueno, como no hay de esa potencia exactamente, tendré que buscar una superior a ella. O sea, por lo menos deberá poder tolerar 3 watts. ¿Cierto?
de 12 ohmios con 3 watts o más, ¿no? ¿Cierto? Tal vez no haya de 3, haya de 5, bueno, está bien. Pero no menos de 2.5 watts. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? No hay dudas. Bien. Entonces, con esto habríamos terminado el tema del diodo y vamos a entrar al siguiente tema. Vamos a estudiar otro dispositivo electrónico semiconductor, que es uno de los que más se emplea en la electrónica. Licenciado, una consultita. Sí, dígame. ¿Hay auxiliar para la materia? Porque no Hay, se reporta. sí, hay. Ya está en el grupo, seguramente en cualquier momento va a visitarnos para fijar horario. Ya, listo. Dejan ver un segundito y les doy el nombre. Ok. Se llama Juan Pablo Arteaga. Ya, está en el grupo. Gracias. Juan Pablo Arteaga. Bien, entonces entramos a ver el transistor. Bien, el transistor es un dispositivo electrónico cuya característica principal es la de proporcionar amplificación. Esa amplificación puede verse de varias formas, ¿no? Puede amplificar corriente, puede verse como amplificación de voltaje o combinaciones de ambas, es decir, puede amplificar en transresistencia o en transadmitancia. Entonces, los modelos que se utilizan para representar al transistor, los modelos matemáticos, incluyen fuentes dependientes. El transistor, en general, puede ser de dos tipos. Transistor de unión, o de juntura también se llama. Y recibe el nombre de BJT. Eso viene de
del inglés, transistor de juntura, ¿no? TJ, y la B es bipolar. ¿Qué quiere decir bipolar? Que para funcionar necesita doble polaridad. ¿Ya? Enseguida vamos a ver eso, ¿no? En el caso del diodo hay una sola polaridad, puede ser inversa o puede ser directa. En el caso del transistor, como son dos uniones, entonces una unión tiene una polaridad y la otra tiene otra. Ya lo vemos enseguida. Otro tipo de transistores son los conocidos como transistores de efecto de campo. Que se conocen con las siglas FET, ¿no? Del inglés Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo. Entonces estos transistores, en lugar de ser controlados, como en el caso del transistor de unión, por corriente, ¿no? El transistor de unión se controla por corriente. Los transistores de efecto de campo se controlan por campo eléctrico, es decir, por voltaje. ¿Ya? Vamos a ver más en detalle el transistor de unión y posteriormente veremos el transistor de efecto de campo un poco más por encima. ¿Bien? Entonces empezaremos con el de unión. Este transistor, cuyo símbolo puede adoptar dos formas. ¿Cierto? Vean, la diferencia entre uno y otro es el sentido que tiene la flechita. En un caso la flecha sale, en el otro entra. Tiene tres terminales. Esas terminales reciben los nombres de base, colector y emisor. Ahora, físicamente, el transistor en su interior está formado por dos uniones de semiconductor. Entonces, puede conformarse con dos capas de semiconductor tipo P y en medio una de semiconductor tipo N. Entonces a cada una de ellas se le asocia un terminal. Base, colector, emisor. Ya, en el caso las dos uniones, ¿no? Hay una unión PN y una unión NP, conforman las uniones a las que se hace referencia con la polaridad. Entonces hay bipolaridad, una polaridad para la unión PN y otra para la unión NP. Una unión colector base y otra unión base emisor. La otra opción sería de tener
dos capas de semiconductor tipo N y en medio una capa de semiconductor tipo P. ¿No? Lo mismo que en el caso anterior, una está asociada a la base, al colector y al emisor. Entonces tenemos una unión NP entre colector y base y una unión PN entre base y emisor. El nombre que se le da a estos transistores está en función de la secuencia de las capas. Entonces, al transistor que tiene P, N y P se lo llama así, tipo PNP. Y el otro sería tipo NPN. ¿Ya? En la simbología, NPN es el de la izquierda y PNP el de la derecha. Cuando era estudiante, no sé, a alguno de los compañeros se le ocurrió la idea de usar el sentido de la flecha para acordarse de quién es quién, ¿no? Entonces él decía, si la flecha está saliendo, no penetra. Si la flecha está entrando, penetra, ¿no? Entonces, NPN, no penetra. PNP, penetra. Bueno, es una forma de acordarse cuál es NPN y cuál PNP. Ahora, ¿cómo trabaja el transistor? Desde el punto de vista eléctrico, tenemos 3 terminales y por lo tanto habrán 3 corrientes. En el caso del transistor NPN, lo voy a dibujar un poco más grande. Tengo 3 corrientes, ¿cierto? Una corriente en la base, una corriente en el emisor y una corriente en el colector. ¿Ya? ¿Por qué marco esos sentidos? Siempre la corriente del emisor sale del transistor en el sentido de la flecha. Entonces, para el caso del transistor NPN, la flecha nos indica el sentido de la corriente de emisor y las otras 2 tienen sentido contrario. Entonces la corriente de emisor sale, por lo tanto las de colector y base entran. Para el transistor PNP va a ocurrir algo similar. La corriente del emisor es la que nos va a servir de guía. Sigue el sentido de la flecha, por lo tanto entra. Y las otras 2 hacen lo contrario. La de colector sale lo mismo que la de base. Bien. En cuanto a los voltajes, en el caso del transistor NPN, voy a tener un voltaje entre base y emisor, un voltaje entre colector y base, y un voltaje entre emisor y colector, con esas polaridades. ¿Qué quiere decir eso? Que la unión base-emisor está polarizada en directa. ¿Sí?
La base es P, el emisor es N, ¿no? Base P, emisor N. Entonces debo polarizar en directa, es decir, positiva la base respecto al emisor. En cambio, la unión colector-base está polarizada en inversa, porque N, que es el colector, tiene voltaje mayor que la base, que es P, ¿cierto? Entonces la unión colector-base está en inversa, la unión base-emisor en directa. Del mismo modo hacemos con el transistor PNP. La unión base-emisor polarizada en directa. Para eso debo tener negativa la base respecto al emisor. Entre colector y base, para que esté polarizada en inversa, como es positiva o P, digamos, el colector, debo tener voltaje inferior al de la base. Y lo propio entre colector y emisor, ¿no? Fíjense que el voltaje entre emisor y colector lo puedo ver como el voltaje suma de colector base más base emisor, ¿no? Para que se cumpla la ley de Kirchhoff. El voltaje emisor colector, perdón, voy a cambiar el orden aquí, voy a poner colector emisor, ¿ya? Entonces, el voltaje colector-emisor vendría a ser, aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes, la suma de los voltajes colector-base más base-emisor. Lo mismo debería suceder acá. Voltaje colector-base más base-emisor. Ese vendría a ser el voltaje colector-emisor. Negativo arriba, positivo abajo. ¿Estamos bien? Entonces, las relaciones entre esas corrientes y esos voltajes los puedo escribir de esta manera. Fíjense que en el caso del transistor NPN, la corriente del emisor, decía, es la que sigue el sentido de la flecha y las otras dos hacen lo contrario. Entonces, si considero al transistor como un nodo, para que se cumpla la ley de Kirchhoff de corrientes, la corriente que sale, que es la del emisor, debe ser igual a la suma de las corrientes que entran, o sea, la de colector y la de base. Y exactamente lo mismo sucede en el transistor P. La corriente de emisor, que es la que entra, es igual a la suma de las que salen, o sea, colector-base. Entonces, para ambos tipos de transistor, la corriente de emisor es igual a la suma de las corrientes de colector y base. ¿Sí? Y del mismo modo, para ambos, el voltaje colector-emisor, por ley de Kirchhoff, viene a ser la suma de los voltajes colector-base y base-emisor. Bueno, entonces en ambos casos sucede lo mismo con las corrientes y los voltajes. Estando el transistor polarizado en esas condiciones, se produce
justamente el efecto que nos interesa, el de amplificación. Porque resulta que bajo esta condición, la corriente de colector es directamente proporcional a la corriente de base. Y la proporcionalidad se denomina beta F. ¿Ya? Entonces, esta beta F es, dentro de ciertas condiciones, una constante. ¿No? Si cambian las condiciones de polaridad, bueno, puede que cambie beta F, pero si mantenemos esas condiciones de polaridad, se va a mantener constante. ¿Ya? O sea que la corriente de colector será directamente proporcional a la de base. Si varía un poco la corriente de base, la de colector va a variar beta veces esa variación de la corriente de base. Y este beta F suele ser bastante grande en los transistores, ¿no? Beta F se encuentra comprendida entre más o menos 50 y puede alcanzar valores de hasta 300. ¿De qué depende? Del proceso de fabricación. Entonces, se fabrican transistores con beta alto, muy cercano a 300, y se fabrican transistores con beta bastante bajo, cercano a 50. Diferencia entre unos y otros suele ser la aplicación. Los de beta más bajo se utilizan para alta potencia, o sea, para etapas de salida de los circuitos, donde se requiere mayor potencia. En cambio, los de beta mayor, próximo a 300 o menos, se utilizan para aplicaciones donde las señales que se manejan son pequeñas. Entonces se requiere gran amplificación. Entonces este beta F, vean que es la relación entre la corriente de colector y la de base, ¿no? Puedo decir que beta F es IC sobre IB. Por eso se llama ganancia en corriente. ¿Ya? Y si consideramos al transistor como un sistema en el que la entrada está por la base y la salida por el colector, entonces a esta ganancia se la llama ganancia directa. Bien, directa corriente. Cada transistor, dependiendo de cómo se lo ha fabricado, tiene un beta más o menos constante. Los fabricantes suelen proporcionar en sus hojas de datos el valor de beta F, pero no dan un beta único. ¿Ya? El fabricante no puede garantizar en un 100% el valor de beta. Entonces suelen dar como dato un valor mínimo, un valor máximo e inclusive un valor típico, ¿no? Entonces es muy común encontrarse que en las hojas de datos diga: este transistor tiene un beta mínimo de 100, máximo 200,
valor típico 170. ¿Ya? Entonces, no podemos, ya sea si compramos de ese tipo de transistor toda una bolsa, no podemos estar seguros de cuál tiene un beta menor o mayor o cercano al promedio. ¿Sí? Entonces, si yo saco uno por uno los transistores y empiezo a medir, y enseguida vamos a ver cómo medir el beta, me voy a encontrar justamente con eso, ¿no? Con que algunos tienen beta 100, 120, otros tendrán 150, 180 y alguno por ahí habrá de 200. ¿De acuerdo? Entonces, así hubieran salido a la misma hora de la misma fábrica, del mismo horno, no tienen todos la misma ganancia en corriente. Bueno, entonces un poco característico, digamos, en el transistor, el tratarlo a través de aproximaciones. En ningún momento el cálculo nos va a devolver un valor que se va a reflejar en la realidad, ¿no? Cuando yo hago el cálculo de ganancia de un amplificador, basado en que beta puede ser menos o más, entonces voy a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, la ganancia de todo el amplificador es 60. En mi cálculo manual determiné que la ganancia es 60. Al momento de implementar y medir, puede que la ganancia sea 65, puede que sea 58, ¿no? ¿Eso de qué va a depender? Del transistor que esté utilizando. Bueno, entonces no hay un cálculo preciso en cuanto a los parámetros de un transistor, justamente porque el fabricante no garantiza el valor de beta, simplemente da rangos entre los que se encuentran. Es muy común que en las hojas de datos no aparezca el término beta F, suele aparecer con otro nombre, se lo llama HFE. ¿Ya? HFE. Más adelante vamos a ver por qué H, por qué F y por qué E. De momento, consideremos eso como el nombre común con el que vamos a encontrar en las hojas de datos. Inclusive en algunos multímetros, ¿no? Instrumentos que sirven para medir varias funciones, ¿no? Pueden medir corriente, pueden medir voltaje, resistencia, capacitancia, y entre esos instrumentos que tienen todas esas características, en algunos se permite medir este HFE. Entonces hay un zócalo donde se introduce el transistor y la lectura que da es de un valor aproximado de este HFE, que lo vamos a denominar en el curso beta F. ¿De acuerdo? Entonces, el transistor posee, a diferencia del diodo, dos tipos de características, ¿no? En el caso del diodo hablábamos de la característica como de la relación entre voltaje e intensidad. Teníamos una curvita exponencial, ¿cierto? En el caso del transistor se habla de dos características. Una característica que se llama de entrada y otra característica que se llama de salida.
Entonces, para esas características, teniendo en cuenta que el transistor tiene 3 terminales, debo considerar una de ellas como terminal común, quedando las otras, una como entrada y la otra como salida. ¿Ya? Entonces, ahí sí hablamos de las 2 características, entrada-salida, teniendo a una de las terminales como terminal común. Lo más común, digamos, y que vamos a usar como base para entender cómo funciona el transistor, es disponer de el terminal de emisor como terminal común. Un poquito adelantándome a lo que vamos a ver más adelante, digamos que el nombre este de HFE trae la E justamente como referencia de eso. ¿Ya? Entonces se llama a este HFE ganancia en corriente en configuración emisor común, por eso la E. ¿Ya? Bueno, más adelante vamos a entender esa idea. Entonces, las características que vamos a estudiar del transistor, entrada-salida, las vamos a asociar a una configuración en la que el emisor es el terminal común. Ok, características del transistor entonces, una de entrada y una de salida. No, decía que hablamos de una de entrada y de una de salida, teniendo en cuenta que el transistor va a disponer una terminal para entrada, otra terminal para salida y la tercera es la común. Y ahora vamos a ver la de emisor común. Entonces, ¿cómo está el transistor dispuesto? Emisor, terminal común, en la base tendremos la entrada, ¿ya? Y vamos a asociarle un circuito a la entrada. Una fuente que voy a llamar BBB porque está relacionada con la base. Su resistencia también la voy a llamar así. En el circuito de salida voy a hacer exactamente lo mismo, una resistencia y una fuente. La fuente se va a llamar BCC porque está asociada al colector, y a la resistencia le voy a llamar simplemente DC. ¿De acuerdo? Entonces, características de entrada. Y de salida, ¿sí? La de entrada la voy a considerar como la relación corriente-voltaje entre esos dos parámetros. El parámetro corriente de base versus el parámetro voltaje
base emisor. No, vean que como en este caso se trata de un transistor NPN, la base es P, el emisor es N, por lo tanto tengo un diodo polarizado en directo. ¿Sí? En la característica de entrada, lo que tengo es simplemente un diodo polarizado en directo. Entonces la característica o relación entre voltaje e intensidad ya la conozco. En este eje voy a poner voltaje base emisor. En este otro voy a poner corriente de base. Y ya sé cómo se comporta la corriente versus el voltaje. Exponencial, ¿cierto? Creciente, teniendo un codo, o más o menos una corriente aceptable, diferente de la que tiene antes, en aproximadamente 0,5 y casi constante en aproximadamente 0,7 voltios. ¿Sí? Eso cuando se trata de un transistor de silicio. ¿No? Y eso ya lo hemos visto en el diodo, no tiene sentido volver a repetirlo. Entonces yo puedo decir que la corriente de base está dada por una corriente que se llama inversa, ¿cierto? Corriente de saturación inversa multiplicado por E al voltaje de el diodo, que en este caso es el voltaje base emisor, dividido, lo mismo que teníamos en el diodo, ¿no? En el diodo teníamos NBT. Aquí N es 1, entonces simplemente nos queda DT. ¿Cierto? Como está polarizado en directa, el otro término, ese 1 que aparecía en la ecuación, no lo voy a tomar en cuenta porque ese 1 es sensible, digamos, cuando el voltaje entre base y emisor está por debajo de 0,1 voltios, 0,2 voltios. Como lo vamos a hacer trabajar cercano ya al codo o por encima de él, entonces el término constante desaparece, queda solo el exponencial, lo que ya habíamos visto en el diodo. Bien, entonces esta es la característica de entrada. Característica de entrada. Ahora, el punto en el que está operando el circuito de entrada lo puedo determinar trazando aquello que habíamos llamado la recta de carga. ¿Sí? ¿Cómo trazo esa recta? Simplemente escribo la ecuación de suma de voltajes en la malla de entrada, en esta malla. ¿Sí? Suma de voltajes en esa malla. Voy a empezar aquí arriba. El primer voltaje que encuentro es el de la resistencia RBB. Lo puedo escribir por ley de Ohm como el producto resistencia-intensidad. Más lo que viene a continuación, voltaje base emisor. Y por último, menos, ¿sí? Porque estoy yendo de abajo para arriba, menos voltaje de la fuente.
Esa suma tiene que ser 0. Ahora, si cambio corriente de base y voltaje base emisor por variables, ¿no? Porque aquí las tengo como constantes, si las pongo como variables, puedo despejar IB eso me da BBB sobre RBB menos 1 sobre RBB de voltaje base emisor. ¿Estamos bien? Lo único que hice fue despejar IB y cambiar por minúsculas para hacer referencia a que son variables, ¿no? Lo que está en mayúsculas es constante, lo que está en minúsculas es variable. Y esta ecuación es la ecuación de una recta, a la que se conoce como recta de carga. Bien. Entonces, si trazo esa recta de carga en la característica del transistor de entrada, veo que es una recta que está en el primer cuadrante porque corta al eje vertical en la parte positiva y al eje horizontal también en el semieje positivo, o sea que su trayectoria está en el primer cuadrante. Podría ser algo así. Los extremos, o sea, los puntos de corte, los puedo determinar en la misma ecuación, ¿sí? El punto en el que corta el eje vertical corresponde a voltaje base emisor igual a 0. Si hago 0 este término, entonces IB es BBB sobre RBB. Ese es el punto en el que corta al eje vertical. ¿Cierto? Y el otro punto, porque una recta se define como la secuencia entre dos puntos, puedo ubicarla considerando que está en el eje horizontal, por lo tanto corresponde a IB igual a 0. Si hago IB igual a 0, ¿no? Más fácil es hacerlo en esta ecuación. Si IB es 0, este término desaparece y el voltaje base emisor queda igual a BBB, ¿sí? Entonces, eso es este punto. Bien, entonces tengo la traza del comportamiento de la unión base emisor y la traza que le está imponiendo el circuito externo. La recta de carga es la del circuito externo, la curva exponencial es la tendencia que tiene el transistor en su unión base emisor. Entonces, el punto en el que se encuentran estas dos trazas es el punto en el que está operando el transistor. A ese punto se lo llama punto Q. ¿Cierto? El punto Q tiene coordenadas, ¿no? Lo voy a poner un poquito chuequito para que no se choque con el 0,7. Y a las coordenadas del punto Q las voy a llamar con mayúsculas voltaje base emisor, corriente de base. ¿Estamos bien?
fácil al transistor, lo mismo que le habíamos hecho al diodo. Podemos considerar que el voltaje entre ánodo y cátodo en el diodo, decía, es una constante, 0,7 voltios. ¿Sí? O algo cercano a ello. Entonces ya no me complico con la curva exponencial. Y digo simplemente el voltaje del diodo es 0,7 voltios. En este caso diré el voltaje base emisor es aproximadamente 0,7. Entonces, la ubicación del punto Q me resulta muy fácil, ¿no? No tengo que pelearme con ecuación exponencial contra una ecuación lineal. ¿Cierto? Entonces, me abstraigo un poco de la naturaleza del transistor, es decir, de sus valores de corriente de saturación y el voltaje térmico, y digo el punto en el que trabaja la unión base emisor está a 0,7 voltios, y con ello calculo la corriente de base ya directamente en la recta de carga. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer eso, considerar que el transistor opera con un voltaje base emisor casi constante. ¿Cierto? Casi constante. Entonces, voltaje base emisor lo vamos a tratar como 0,7 voltios. Con lo cual, la corriente de base del punto Q la podemos calcular directamente de esta ecuación, haciendo que voltaje base emisor sea 0,7. ¿Sí? Entonces me quedaría BBB menos voltaje base emisor dividido RD. ¿Cierto? Haciendo voltaje base emisor 0,7 determino fácilmente la corriente de base, ¿no? Consideren que es una buena aproximación porque el transistor, cuando tiene una corriente ya aceptable en la base, está cercano a haber superado el codo de 0,5 y por lo tanto muy próximo a 0,7 voltios. ¿Bien? Entonces, ese sería el punto Q de la característica de entrada. Voltaje base emisor 0,7 y corriente de base dada por el circuito externo. Y así nos desligamos del comportamiento exponencial. Vamos ahora a la característica de salida. Ok. Para la característica de salida consideramos el circuito de salida, este de acá. ¿No? ¿Cuáles son los parámetros de ese circuito? Los que nos interesan
y que van a ser la característica de salida. Son la corriente de colector, ¿cierto? Como es un transistor NPN, entra por el colector. Lo mismo que hacía la corriente de base, ambos entran y la corriente de emisor sale, ¿no? Esa es nuestra referencia. El otro parámetro es el voltaje colector emisor. Decíamos que la corriente de colector es dependiente de la de base, porque bajo ciertas condiciones, en un rango bastante amplio, tenemos una relación directa entre esas dos corrientes. Esa relación se llama ganancia en corriente directa, ¿cierto? Entonces, ya conocemos el valor de IC. IC es beta por IB. ¿Por cuál IB? Por el que determinamos de la característica de entrada. Y solo nos falta obtener el voltaje colector emisor. Digamos que en los transistores la característica de salida no es una curva, como es el caso de la característica de entrada. Es más bien una familia de curvas. Esa familia de curvas está gobernada por el valor que adquiera la corriente de base. Entonces hay una curva por cada corriente de base, por cada valor de IB. Ya, esas curvas tienen esta forma. Más o menos así. Para la última está muy chueca, la voy a repetir. Más o menos por ahí. Bien. Entonces, una familia de curvas, cada una dependiente del valor que pueda adoptar la corriente de base en el circuito de entrada. Entonces, esta será para una cierta IB. La llamaremos, empezaremos por arriba y así nos evitamos líos. IB1, IB2, IB3, 4, 5. Bueno, entonces, la IB1 es mayor que la IB2. Y esta a su vez mayor que la 3, y la 3 mayor que la 4, y la 4 mayor que la 5. Bueno. Entonces, la característica de salida propia del transistor, la que describe su comportamiento entre la corriente de colector y el voltaje colector emisor, no es una sola curva, como es en la entrada, sino más bien un conjunto de curvas, una familia de curvas, ¿cierto? Una familia de curvas que tienen más o menos esa forma. Cada curvita de la familia corresponde a una corriente de base de la característica de entrada.
Bien, ahora lo mismo que hicimos en el circuito de entrada, podemos hacerlo en el de salida, es decir, relacionarnos con el circuito externo al transistor, tratando esta malla. En esa malla voy a hacer la suma de voltajes. Empezaremos aquí arriba en el colector. Voy en el sentido de la corriente, entonces voy a ir en sentido antihorario. Más voltaje colector emisor, ¿sí? Me sigo moviendo, enseguida está menos VCC. Y por último, el voltaje en la resistencia, que sería por ley de Ohm, el producto RC por IC. Y eso debe ser 0. Entonces lo que hicimos en la característica de entrada, cambio por variables, tanto el voltaje colector emisor como la corriente de base, y encuentro la ecuación de la recta de carga. Idéntica a la de entrada, ¿cierto? Nada más cambiaron los índices, ¿no? Entonces, esa recta de carga, ya sabemos cómo tratarla. La puedo trazar sobre la característica de salida, o sea, sobre ese conjunto o familia de curvas. Ya sé dónde están los puntos extremos. El eje vertical en BCC sobre RC. Y el del eje horizontal en BCC. ¿Cierto? Entonces, dependiendo del valor de corriente de base de la característica de entrada, voy a tener en la de salida algún punto Q, ¿sí? Aquel que le toque a la curva correspondiente cortándose con la recta de carga. ¿No? Noten que dependiendo de la corriente de base, el punto Q puede estar muy próximo o muy pegadito al eje vertical, como sucede con este punto, ¿sí? O puede estar pegadito al eje horizontal, como le sucede a este punto. Se habla de dos extremos a los que vamos a procurar evitar. Un extremo se llama saturación. Lo voy a hacer con este color. Entonces, saturación se llama a la situación en la que el transistor opera con un punto Q muy pegado al eje vertical, es decir, que el voltaje colector emisor es muy pequeño, cercano a 0. Estamos hablando de esta zona. ¿Ya? A esa zona se la conoce como región de saturación. ¿No? ¿De qué está compuesta esa región o qué la caracteriza? La región de saturación se caracteriza porque el voltaje colector emisor es pequeño. ¿No? Cuando hablamos de pequeño es bueno tener una referencia contra quién lo estamos comparando. Lo comparamos con BCC, ¿sí? Entonces el voltaje colector emisor es muy pequeño comparado con BCC. Se habla de que el voltaje de saturación de un transistor común se encuentra alrededor de 0.2 voltios. Como referencia simplemente, ¿no?
De hecho, debe ser bastante pequeño comparado con VCC. El otro extremo, decíamos, es aquel que se acerca mucho al eje horizontal. Entonces se habla de una otra región a la que se denomina zona de corte. Ya, esta zona de corte, al igual que la de saturación, tiene su característica. La característica de la zona de corte es que la corriente de colector es muy pequeña. Y por lo tanto el voltaje colector emisor está muy cercano a VCC. Entonces, si para definir un poco las dos zonas extremas usamos voltaje, podríamos decir que la región de saturación es aquella en la que el voltaje colector emisor es muy pequeño comparado con VCC. En cambio, la de corte es casi igual a VCC, ¿no? Para tener una referencia y afirmar cuándo está saturado y cuándo está en corte, podríamos decir que saturado está si el voltaje colector emisor está cercano a 0,2 voltios. Y en corte, si el voltaje colector emisor está muy próximo a VCC, más o menos 90% de VCC, ya podríamos decir que el transistor está en corte. Ok, vamos a suspender la clase aquí, ya me pasé del tiempo, cuidado que tengan otra clase. Entonces, dígame. Sí, ingeniero. Cualquier libro que hable de electrónica, mejor si habla de microelectrónica. Les pongo algunos autores, no me acuerdo muy bien de repente de cómo se escriben los nombres. Puede ser Mohamed, creo que se escribe así, Mohamed Rashid. El libro se llama Análisis de circuitos microelectrónicos. Ese es uno. Hay otro, no me acuerdo el título, pero el autor es Cedra. Y creo que también se llama microelectrónica o algo así. ¿Ya? Pero como les digo, es tan general el tema que en cualquier libro que hable de electrónica o de circuitos electrónicos o circuitos microelectrónicos van a encontrar en los temas estos. Posiblemente se traten con otro punto de vista, o sea, yo estoy hablando de beta F, por ejemplo. En otros libros no hablan de beta F, sino de HFE, como les decía. Y en algunos inclusive utilizan una otra variable a la que llaman alfa. ¿Ya? Voy a, de todas maneras, revisar un poco a ver si todavía lo tengo. Tenía una fotocopia no muy buena, pero pasable, del libro este de Mohamed Rashid, ¿no? O sea, es un
un PDF que un estudiante hizo del libro, ¿no? Seguramente con un escáner o con una cámara. Pues no es muy buena, les digo, porque está media chueca, no se ve bien la parte que está cercana al lomo del libro, pero se lee. Entonces, eso lo voy a buscar y se lo paso, ¿ya? Ok. Nos estaríamos viendo entonces el día lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.